Hola, muy buenas tardes. Solo voy a quitar la música, permítame. Bueno, muy buenas tardes a todos. Con todos los problemas que tenemos en la U, como ya platicamos de ello, seguimos en la lucha de ver cómo nos superamos y de estudiar hasta donde sea posible. Sean ustedes muy bienvenidos a la clase. El día de hoy vamos a ver el siguiente punto del programa, que corresponde a la institución del matrimonio. ¿Me escuchan, señores? Sí, licenciado. Sí, Buenas tardes, licenciado. Sí, los escuchamos. Muy amable, gracias por indicarme. Bien. Vamos a hablar de una institución realmente muy... Me voy a cerrar la puerta. En mi apartamento se ve mucho ruido. Bueno. Decía que vamos a hablar de una institución realmente a ratos muy difícil, a ratos considerada una institución que no es muy dable para las personas. Sin embargo, yo soy de la idea que el matrimonio es una de las instituciones más grandes del mundo, la cual yo respeto y admiro. Una institución que nos da realmente mucho beneficio para la sociedad guatemalteca y el mundo. Algunos dicen que el matrimonio es malo, y yo considero que el matrimonio no es malo. Por el contrario, el matrimonio es una institución muy buena. El que la jodemos somos nosotros, ¿verdad? Porque a veces no participamos mucho de actividades propias de la institución o no cumplimos con algunos deberes, derechos y obligaciones que nos corresponden. Y eso hace que fracasemos muchas veces. Nuevamente, como vemos ya varias personas, quisiera solicitarles que por favor cuando entren a la clase entren con su email institucional, porque entran directamente a la clase. No es necesario que yo les esté dando ingreso a cada momentito. Bien. De acuerdo al documento que yo les envié, vamos a tomarlo como base, como siempre, para poder explicar todo lo que es la institución del matrimonio. Dice el matrimonio, reflexión. La familia es considerada como la célula de la sociedad. Se origina principalmente por el matrimonio, con la intención de que esta familia que se forma sea durable, estable y permanente. Volvemos a llegar a la parte de la familia y ahí indicamos que la familia, de acuerdo a la doctrina, se divide desde el punto de vista extensivo de dos partes. Una que es stricto sensu o restringida, que está conformada por los padres y los hijos. Alguien me preguntaba, licenciado, ¿y si no hay hijos? Hay una familia, hay un esposo y una esposa, que en su momento pueden o no tener familia. Nosotros, los hijos, somos un agregado nada más a lo que es la institución del matrimonio. Y posteriormente a eso encontramos la familia estricto, el lato sensu o ampliada, e indicamos que son aquellos parientes que están fuera de la familia, por los padres y los hijos, y que de una u otra manera son nuestros parientes. Y en Guatemala dijimos que admitimos los parientes, ya lo vamos a ver en su momento, hasta el 4º grado de consanguinidad, sea este parentesco realizado o conformado por parientes hasta el 4º grado de consanguinidad en forma ascendente en línea recta, ascendente en línea recta, descendente en línea recta o colateral. Ya en su momento miraremos la institución y vamos a ampliar todos estos aspectos debidamente. Bien. Luego dice, la inestabilidad en el matrimonio trae inadaptabilidad de la pareja, consecuentemente la de los hijos. Decíamos anteriormente de que el matrimonio es tan bello realmente. Yo considero que la ley tiene muchos poemas de amor y uno de ellos es decir, los esposos, la pareja en el matrimonio, son parientes por afinidad, pero no forman grado. Son la misma persona civil. Maravilloso, ¿verdad?
Cuando uno se casa, dos se convierten en uno. Por eso dice casa, dos, casados, ¿verdad? Casa de dos es nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia. Eso significa. Bien. Desde ese punto de vista, entonces, encontramos que cuando hay inestabilidad en la pareja, de una u otra manera, ambos tienen inestabilidad emocional, social, económica, etcétera, etcétera. Porque dijimos de que muchas veces cuando preguntamos qué es el matrimonio, dicen comprensión. Y esa comprensión está basada precisamente en eso, en afrontar los problemas juntos. Igual que la felicidad sea encontrada en pareja y disfrutarla en pareja, que es lo más importante. Y obviamente, si lo que es la base del matrimonio, que es la pareja, tiene una inestabilidad, consecuentemente los que devienen de ella también van a ser inadaptados, van a tener ciertos problemas porque van a estar unidos a esa inestabilidad de sus padres. Siguiendo, dice, el matrimonio tiene factores que son necesarios para su duración y estabilidad, es decir, hay aspectos que son necesarios para que este matrimonio dure y sea estable. Uno es la perpetuidad, debe entenderse que es para siempre. Y oigamos las palabras que dicen los notarios, los curas, los pastores y todas las personas Tráeme el cargador ahí, please. que mandan. Perdón. ¿Alguien me habló? Bueno. No, licenciado, solo se le encendió accidentalmente un micrófono a una compañera. Yo oí, Carlos, lo quiero mucho, ya estoy emocionado. Bueno, sigamos. La perpetuidad debe entenderse, dije, como que es para siempre. Y dije, miren, oigamos las palabras que hacen los que aceptó el matrimonio. Ustedes están unidos hoy en matrimonio civil principalmente, hasta que la muerte los separe. Ay, ay, ay. ¿Eh? Para siempre. Durable, estable, para siempre mientras vivamos. La intimidad, la convivencia generada en base a la confianza y la cohabitabilidad. Miren, si es casa de dos, el tercero sobra. Entre casados y hermanos no hay que meter las manos. Claro, la vida es de dos. Pero es que mira a mi mamá, o mira a tu suegra, o tu papá, o mi suegro, no importa. Ellos no son parte de nuestra vida conyugal. Ellos son, como ya indiqué anteriormente, nuestros parientes, consanguíneos o por afinidad, pero parientes. Lo que vale en el matrimonio es la pareja. Y si Dios quisiera, si la ciencia o la vida natural quisiera, hijos. Pero nosotros no nos casamos con los hijos, nos casamos con nuestra pareja. Es decir, los hijos somos una extensión de la pareja. Por favor, si hay alguna duda en lo que voy diciendo, me indican, por favor. Y voy a repetir antes de seguir. Por favor, entren con su email institucional. Así no es necesario que yo esté dando ingreso a cada ratito. Por favor. El desarrollo, la protección, y aquí encontramos de que ese desarrollo y protección es de la personalidad y del estado conyugal que se proyecta en cada momento de la vida del hombre. Desarrollo. Si son la misma persona civil, esposo y esposa, y no forman grado, si uno se desarrolla intelectual, educacional, social, económicamente, desarrolla el otro. De cajón. Igual. Dice hay una protección de la personalidad. Posteriormente voy a leer un estudio preliminar que yo agregué ahí de Arens, en donde hablamos de esa personalidad. ¿Por qué hablamos de personalidad dentro del matrimonio?
no de la persona en particular, sino en el matrimonio. Hablamos de que la familia es autónoma. Y si la familia está conformada por el matrimonio, por la unión estable, solemne, y bueno, de duración y estabilidad del hombre y la mujer, obviamente las dos personalidades se unen. Es decir, van a tomar sus propias normas de convivencia dentro de su propia familia. En mi casa, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo tomo el café espeso, caliente y amargo. Café, ¿sabes? Caliente, amargo, fuerte y espeso. Así tomo yo el café. Pero un día me caso y mi mujer me sirve un café de calcetín, ralo y azucarado. A mi amor, perdona, pero así no me gusta a mí el café. Es cierto, ¿verdad? Es que así en mi casa lo toman. Pero ¿sabes qué? Voy a hacer un poquito de café así como te gusta, fuerte, caliente, espeso, y el mío le voy a echar un poquito de agua caliente y lo voy a azucarar. ¿No? ¿Qué solución más grande, ¿no? Pero eso significa ¿qué? Que dos personalidades van a convivir, van a estar dentro de lo que es el estado conyugal, dentro de esa autonomía, dentro de esa durabilidad, dentro de esa estabilidad que es para la perpetuidad no solo de la familia, sino de la ley, es decir, tus descendientes. En el estudio preliminar lo voy a leer y después vamos a platicar un poquito de ello. Dice el matrimonio es la unión íntima de vida cuyo fin decide en el estrecho lazo por el que están unidas dos personalidades. El amor matrimonial es la afección fundamental y armónica por el que una persona se une por completo a otra. Los otros sentimientos no son más que rayos esparcidos por esa afectación integral en que una personalidad que se ensancha en todas sus cualidades y aspira a una unión siempre más profunda y más completa. Cuanto más ricamente desarrolladas están las personas que se aman en toda su personalidad, más numerosos son los puntos de contacto y más duraderos los lazos. Perfecto. Tratemos de entender toda esta parte, explicándola porque esto va a ser parte de lo que vamos a leer después. Vuelvo a insistir una vez más, por favor, entren con su email institucional para no estar yo aquí agregándolos a cada momentito. Por eso tienen un email institucional, por eso envié yo un código para que solo ingresen con ese email y automáticamente ingresan a la clase. Por favor. Bien. El matrimonio dice que es la unión íntima de vida cuyo fin reside en el estrecho lazo en que están unidas dos personalidades. Y ya lo expliqué someramente. Cuando hablamos de esa unión íntima de vida, no solo estamos hablando de la cama, por supuesto. Estamos hablando de comprendernos, de platicarnos. Estamos hablando de darnos a entender, de contar nuestras alegrías y muchas veces nuestras afecciones. ¿Por qué razón? Porque eso es confianza. Una y la otra, dos cabezas piensan más que una. Y si son la misma persona civil, es como una persona tuviera dos cabezas, ¿verdad? Así como en la mitología. Por eso es que se requiere la intimidad, para platicar, para extender nuestros conocimientos, extender nuestras preocupaciones y encontrarle a todo una salida. Luego dice, el amor matrimonial es la afección fundamental y armónica por el que una persona se une por completo a otra. Lo voy a decir de esta manera. Mi amor, la verdad es que tú no eres mía. Yo no soy tu propietario. Yo quiero ser tuyo. Yo quiero entregarme a ti. Eso es diferente. Y así debe ser el amor. Es decir, tiene que ser diferente. Hola a todos. Este es un mensaje. ¿Alguien lo leyó que dice ese mensaje que me lo pueda decir?
Licenciado, buenas tardes. Es que algunos compañeros, de alguna forma ponen táctil para que lo pueda uno repasar después. Perdón, no lo entendí. ¿Que lo pueden grabar? Tarde, licenciado. Lo que pasa es de que algunos compañeros, usan esa aplicación para que después puedan seguir repasando y traduciendo así como su clase. Bueno, Ajá. yo decía, luego dice, los otros entendimientos no son más que rayos esparcidos por la afectación integral de una posibilidad que se ensancha en todas sus cualidades y aspira a una unión siempre más profunda y más completa. Yo decía, miren, definamos el sentimiento amor. Y decía yo en aquel momento, no lo definimos, no lo conceptualizamos. Le damos una innumerable cantidad de sustantivos calificativos. Pero es tan grande, es tan inmenso, tan, no sé cómo llamarlo, tan especial, que no podemos definirlo. Lo que podemos ponerle son muchos atributos para explicar la extensibilidad de ese sentimiento. Cuando más ricas desarrolladas están las personas que se aman en toda su personalidad, más numerosos son los puntos de contacto y más duraderos los lazos. Claro, entre más confianza se tengan, entre más participen ustedes de sus sentimientos, más van a tener la posibilidad valga, de poder conocer y entender a su pareja y dar solución a todo, a lo bueno y a lo malo. Si es bueno, hagámoslo mejor, y si es malo, miremos cómo hacemos para hacerlo aún mejor. Luego, hablemos de cómo llegamos a hablar de ese matrimonio que estamos estudiando el día de hoy. No siempre existió el matrimonio como lo vamos a ver el día de hoy, de acuerdo a nuestra ley civil, decreto ley número 106. Ha tenido muchos cambios, ha tenido muchas incidencias y de una u otra manera ha sido para bien. En el tiempo romano, que es nuestra base, ya que nuestro derecho está basado en ese derecho romano, encontramos de que habían etarias, palaques y esposas. ¿Qué era la etaria? La cortesana, la mujer pública, la mujer que se vende. Siempre ha existido. En algunos lugares dicen que es la profesión más antigua de todas. Claro, por alguna u otra necesidad se ha dado esta posibilidad y siempre han existido ellas. Pero considero en un determinado momento sociológico que es una actividad que si está en todas las sociedades es porque debe tener algo bueno, porque debe ser de alguna manera un soporte de la sociedad para poder mantener ciertos límites, para mantener ciertos lineamientos. Luego las palaques o la concubina. Aquí en Guatemala le dicen la otra, le dicen la amante, aunque yo digo que la amante es la que ama. Ahora bien, siempre ha existido otra persona a la esposa. Claro, en algunos momentos ha existido y va a existir por diferentes motivos. Aquella canción que dice, si ayer me emborraché, lo que pasó no pasó porque ya lo olvidé, algo así dice una mujer. O que solo fue un desliz. Era una noche loca, una noche de copas. A la que alegre, pues. Ahora, ¿será que esto en nuestro medio es normal? ¿Será que en nuestro medio tenemos la posibilidad de entenderlo? Janet, dígame, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, es que no sé si le escuché bien, que dijo que la primera se llamaba etario. Etarias. Ah, etarias, en términos romanos. Sí, y la otra romanos. que es palanques. Palaques. Ahora, Janet, yo les envié a usted ya este formulario a WhatsApp. Si lo mira en su teléfono, ahí lo tiene ya, puede seguir la
ahí la cámara Ok, lectura. voy a abrir mi teléfono. Sí lo vi, pero no me dio chance de abrirlo. Ahorita lo voy a ver. Gracias. Vaya, para servirle. Bueno, y encontramos por último a la esposa. Y la esposa, hablamos de los hijos legítimos. Y nos vamos a parar un poquito cuando miremos la parte de la filiación y la paternidad. Vamos a hablar un poquito más de esto. En el derecho romano, la esposa era un signo muy especial. Muchas veces la esposa era como la unión de dos fuerzas, no solamente familiar, sino dos fuerzas económicas, de dos fuerzas sociales, de dos fuerzas bélicas. Hablemos un poquito de romanticismo en el derecho romano. Venía un pater familia que tenía mucho dinero y un pater familia que tenía muchos hombres, algunos guerreros. Mira, yo tengo dinero para comprar armas y vos hombres para que las usen e invadimos un territorio y nos hacemos más grandes. Seguimos nuestro convenio. ¿Cómo lo sellaban? Casemos a nuestros hijos. Entonces venían y cada uno de ellos ponía a un hijo, hombre y una mujer. Y a la hora de efectuarse el matrimonio, la pareja lo que hacía es, en medio de un salón, encender una vela, como esas que aparecen en internet, de agua con algún líquido inflamable, aceitoso, y encendían la candela. Y la obligación era de que la vela estuviera encendida siempre, y que estos declarados esposos estuvieran cuidando que la vela nunca, esa llama nunca se apagara, porque si estaba encendida significaba que el matrimonio subsistía y que el contrato que hicieron aquellos romanos era válido. Cuando estos se separaban o había un problema familiar, apagaban la vela y terminaba el matrimonio. Qué romántico, ¿verdad? Ahora nosotros encendemos la llama en el corazón. Y ese líquido inflamable se llama sangre. Y ese cuidado se llama te amo. Bueno. Ahora, ¿pero cómo comenzó el matrimonio en otros aspectos? Vamos a ver el matrimonio promiscuo, el matrimonio por grupos, por rapto, por compra y consensual. Hablemos del promiscuo. A mí me gusta realmente hablar con algunos ejemplos porque es más fácil para ustedes. Ya cuando ustedes lean sus diferentes libros, pues ya van a ver la doctrina un poquito más amplia, pero van a entenderla más fácil en virtud de los ejemplos. Hablemos de la promiscuidad. Los hombres primitivos vivían regularmente en cuevas. Al principio no tenían casas. Y cuando llegaba la noche, todos se iban a la cueva. No tenían luz eléctrica. Entonces, y muchas veces, o antes, no había la claridad del fuego. Entonces todos llegaban a la cueva. Y en la cueva obviamente habían hombres y mujeres. Entonces los hombres llegaban con una y con otra mujer, posiblemente cada noche o algunos formaban perpetua con una, pero de cualquier manera era promiscuo. ¿Por qué? Porque todos contra todos, hombres y mujeres. Pues nacían los niños. ¿Por qué se daba el matriarcado? Porque el que dominaba el grupo sabía quién era su mamá, pero no su papá. Entonces, ¿quién dominaba en esa relación? La mujer. Todavía, pues, las mujeres nos dominan, ¿para qué vamos a decir? Entonces, todavía nos dominan y en aquel momento era un dominio superior. Porque el que tenía el poder, a quien iba de alguna manera a aceptar su cercanía, era a la mamá. Y después se unía en forma perpetua con una mujer, ¿a quién? A la mamá y a la esposa, a la concubina, o a quien fuere, pues. Luego viene por grupos. Comenzaron a tener ellos problemas de que por el ADN y todas esas cosas de la ciencia natural, comenzaron a tener problemas de descendencia. Pero ya habían grupos diferentes, entonces venían y comenzaron a pensar, si nosotros mismos, entre nosotros mismos, ya tenemos problemas genéticos, hagamos intercambios.
En esta primavera nos vamos a poner 10 hombres y nosotros 10 mujeres. Y unimos para no tener problemas genéticos. A la siguiente primavera al revés, yo pongo las mujeres y vos pones los hombres. Y los unían. Y comenzaron a tener descendencia por grupos. Ya ellos tenían su propia forma de entender. Por rapto. Mi abuelita y mi abuelo vivieron toda la vida juntos, porque mis dos bisabuelos, que eran militares, por algún motivo circunstancial de guerras, algún día platicaremos de eso, vinieron y comenzaron a tener una casa donde vivía mi bisabuelo Mariano con mi bisabuelo Clotilde. Y ahí nació mi abuelo y mi abuela. Entonces se conocieron de toda la vida. Sin embargo, de muy jóvenes ellos se comenzaron a enamorar. Sin embargo, mi abuelo Mariano había prometido a una familia, también algún día lo platicaremos aquí en Guatemala, para que fuera la esposa de uno de sus hijos. Pero ella estaba enamorada de mi abuelo de toda la vida, al igual que él de ella. Y cuando le escribió de que la iban a casar, se vino con sus hermanos y sus amigos a caballo, y en el atrio de la iglesia vino a caballo, subió el caballo al atrio de la iglesia, y se la robó y se la llevó. Y se la llevó a esconderla donde mi tía, abuela, Justiniana. Obviamente mi bisabuelo Mariano, cuando vio eso, todo buen militar vino y comenzó a ver cómo lo encontraba para matarlo. Así era la vida antes. Cuando en eso llegó mi abuelo, otro bisabuelo, y le dijo, yo vengo a entregarme y a decirle que yo me robé a su hija, pero no le hice nada. Está en un lugar seguro y quiero su venia para poderme casar con ella. Y se la dieron, ¿verdad? Y de ahí nació de esa familia. Bueno, el rapto es el robo de la novia. Todavía se roban. De hecho, algunas hasta se dejan robar. Mira, y si te robo, sabes que voy a estar lista en la puerta. Y cuando vengas, haces como que me jalas y nos vamos en tu carro. Y después digo que vos me llevaste, raptada. Pero sin atujo de secuestro, no porque yo voy a decir que no. Que yo me fui porque yo quería. Pero es rapto a la larga. Bueno. Luego viene por compra. La dote. Aquí habían dos formas de ver la dote. Señor, me quiero casar con su hija. ¿Cuánto quiere por ella? Mira, quiero una cabra, una vaca, 2 gallinas, un pato. Está bien, te la voy a dar. La otra forma de compra, la dote, es ¿cuánto me va a dar porque me case con su hija? ¿Cómo así? Ah, claro. Yo me voy a casar con su hija, pero tengo que mantenerla. Darle de comer, darle comida, darle todos sus gustos. Me va a salir caro. Entonces, ¿cuánto me va a dar usted a mí para que yo me case con su hija, ¿verdad? Dote también. Dos formas de dote. En algunos lugares, por ejemplo, existían los signos de la dote. En el Medio Oriente, en algún lugar de esos que están en guerra ahorita, venían y lo más preciado para ellos es su túnica, por el sol. Entonces venían y lo que hacían era quitarse un pedazo de la túnica y entregársela. Si la mujer aceptaba el pedazo de túnica, significaba que aceptaba casarse con él. Entonces hacían el convenio con el padre, ¿verdad? El convenio entre familias para efectuar el matrimonio. Y llegamos a la parte consensual. Nuestro Código Civil habla precisamente de esa parte consensual. Yo te amo, tú me amas. Y aquello de que, mira, fíjate que yo no me quiero ir cuando estoy contigo. Te hablo por teléfono a las 6 de la mañana, entras al baño y yo también, y estamos hablando por teléfono, y salir del baño y yo también, nos estamos vistiendo y estamos platicando, en lo que vamos al trabajo o a estudiar platicamos, nos vemos en la U y platicamos, te voy a dejar a tu casa, ya casi pasamos todo el día juntos, la mitad por teléfono y la mitad de forma personal, ¿verdad? Virtual y personal, algo así como la universidad híbrida. Y todavía cuando estoy contigo no me quiero ir. A lo mejor nos quedamos juntos.
Permítanme, por favor. Disculpen. Sí, ingeniero, muy buenas. Perdonen, señores, pero era cuestión laboral y no podía dejar. Bien. Decía entonces que nuestro Código Civil, nuestra legislación, habla del matrimonio consensual. Es decir, llegamos a convenios. Llegamos de forma voluntaria, sin ninguna coacción, sin ninguna presión, a casarnos, al matrimonio como una institución social. ¿De qué palabras viene matrimonio? Principalmente la defensa de la madre no se aparta del marido, o sencillamente la carga de la madre. Por eso hablamos del matrimonium, matrimonies y el matronato, la carga de la madre. ¿Qué es lo que carga la madre? ¿Qué es lo que carga la mujer que no carga el hombre? La descendencia en el embarazo, ¿verdad? Entonces, de ahí deviene el matrimonio, matrimonios. Y obviamente, patrimonio es pater, dinero, patrimonio. De alguna manera hemos tenido ya esa forma de conceptualizar etimológicamente lo que es el matrimonio y el patrimonio, y no lo podemos cambiar, pero es entendible desde algún punto de vista. Luego vámonos a su Código Civil, por favor, al artículo 78. Vamos a explicarlo, vamos a leerlo, a explicar sus elementos y posteriormente hablar de otras situaciones. Entonces vámonos, por favor, a la segunda parte, dice título 2 de la familia, capítulo 1 del matrimonio, párrafo 1, disposiciones generales, artículo 78. El matrimonio, institución social. El matrimonio es subrayado, entre comillas, en negrías grande. El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente, con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Artículo 79. El matrimonio se funda en la igualdad de derechos y obligaciones de ambos cónyuges. En su celebración deben cumplirse todos los requisitos y llenarse las formalidades que exige este código para su validez. Bien. El matrimonio es una institución social. Dijimos que la familia es el núcleo de la sociedad y que está basado ese núcleo en el matrimonio. Y dijimos que el matrimonio está conformado por una familia estricto sensu, por el padre, los padres y los hijos. Cuando hablamos de institución social, entonces hablamos de esas raíces que van a conformar nuestra sociedad, de esos matrimonios que hacen fuerte a nuestra sociedad. De eso estamos hablando. Entonces nuestro matrimonio es una institución social. Es la base de nuestra sociedad. El matrimonio solo puede darse por un hombre y una mujer. No se valen de otra forma. Solo entre hombre y mujer. Uno y otro se unen legalmente. Es decir, se necesita del acompañamiento de alguien que tenga representación legal para poder efectuar el matrimonio. Los notarios, por ejemplo, tenemos fe pública. Nosotros representamos al Estado al momento de decir, lo declaro marido y mujer, esposo y esposa. Esa es la legalidad propia de la que estamos hablando. ¿Para qué se unen legalmente? Con el ánimo de permanencia y con el hecho de vivir juntos. Permanencia, perpetuidad, de hoy y hasta que la muerte los separe. Esa es la idea. Fuerte los matrimonios, fuerte la sociedad, fuerte Guatemala.
Eso es lo que significa. Con el fin de vivir juntos. Claro, si ahí está la intimidad. Viviendo juntos, en familia. Porque si tú vives en tu casa y yo vivo en mi casa, entonces estamos casados pero separados. Hay una separación de cuerpos. No estamos cumpliendo con los requisitos propios del matrimonio. Esta unión de hombre y mujer legalmente, en permanencia y con esa intimidad propia de vivir juntos, va a traer posiblemente la procreación, va a tener hijos. A estos hijos hay que alimentarlos y educarlos. Si nos vamos a la parte del parentesco, vamos a ver que en el parentesco dice que son los alimentos. Y dice, los alimentos se constituyen por... Aquí está. En el capítulo 8 de los alimentos entre parientes, concepto, dice, artículo 278. La denominación de alimentos comprende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y también la educación e instrucción del alimentista cuando sea menor de edad. Entonces, cuando hablamos de que la procreación que viene del matrimonio, los padres tienen la obligación de alimentarlos, es decir, darles todo lo indispensable para que coman, para que habiten, para que se vistan, para que estén bien en su salud, para que se eduquen, etcétera, etcétera. Eso significa alimentos. Y luego dice, y educar a sus hijos. Esa educación es subjetiva. Mi hijo sea un caballero. Mi hija sea una dama. Niños, compórtense. Sean educados. Saluden. Buenas tardes. Con permiso. Luego, en nuestro medio se da la educación religiosa. Cual fuere esta, pues llevar los aspectos propios de en lo que creemos. Pero también tenemos una educación cívica, elegir y ser electos. No se van a los usurpadores. Entonces, de una u otra manera, la educación es subjetiva. Aquí en Guatemala decimos lo que mamamos en casa. Esa educación que nos dan nuestros padres, esa forma de convivencia que nos enseñan nuestros padres es la educación. Y por último, el auxilio entre sí. Yo dije el último día de clases, uno no se casa con los hijos. Uno se casa con su pareja. Los hijos somos complementos de la pareja. Alguien me preguntaba, ya lo dije por segunda vez, lo digo. Y si no hay hijos, no importa, hay familia. Están ellos que conforman la pareja. Si hay, qué bueno. Y si no, también qué bueno. Porque ellos solo son familia. Pero pensemos que haya una familia muy extensa. ¿Quiénes comenzaron el matrimonio? Algo así como dice Arjona, él y ella. Al final de la jornada, cuando ya estamos grandes, cada quien agarramos nuestro rumbo como hijos para hacer nuestra propia familia. ¿Y quiénes se quedan? Ellos, viejos, solos, pero con el deber cumplido. Entonces, si comienzan solos y terminan solos, lo más importante es el auxilio recíproco. Ese auxilio. El matrimonio, como dice el artículo 79, se funda en la igualdad de derechos y obligaciones. En el matrimonio no manda uno más que el otro. Mandan igual y tienen obligaciones iguales en virtud de sus propias posibilidades. Lo vamos a ver posteriormente. Y luego, para que el matrimonio se dé, tenemos que tener todos los requisitos indispensables para que este matrimonio pueda producirse.
Vámonos al cuadrito otra vez. Sistemas de matrimonio. Acto privado. Mi amor, fíjate que Gretel y su novio se van a casar. Vamos a los matrimonios porque nos invitaron al civil religioso. Vaya. Entonces viene Gretel. La puse aquí porque aquí la tengo en el número. ¿Eh? Y su novio y se van a decir como que no quieren la cosa o ir el matrimonio. Y el notario está explicando debidamente el acta notarial y explicando cada uno de los requisitos propios del matrimonio. Explicando la parte notarial y las partes de los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio. Y ellos muy atentos cuando dice, por favor, pónganse de pie. En ese momento tan importante, es menester que yo en mi calidad de notario y en representación de las leyes del Estado de Guatemala, tenga a bien preguntarle a estos contrayentes si vinieron por su propia voluntad, sí. ¿Desean contraer matrimonio? Sí. ¿Se van a respetar siempre hasta que la muerte los separe? Sí. De acuerdo a eso, entonces, y Gretel, el novio, ahí va oyendo. Y ellos también, calladito. Sí, sí, sí. Atrás en el público. Y cuando dice, entonces los declaro marido y mujer. Como aceptaron todo lo que dijo el notario, entonces consideran que están casados. No, señor. Eso es un acto privado. Y aquí no se dan los actos privados. Aquí tienen que ser públicos. ¿Por qué? Porque el acta notarial es un instrumento público, donde constan dentro de lo que es el informe circunstanciado, todos los elementos propios y los requisitos necesarios para poder contraer matrimonio. Van a la iglesia. Y viene el representante de la iglesia, habla de la Biblia, y que Adán y Eva, y que las bodas de Caná, y que Jesús ese día, que fue el primer día que le dijo a la mamá, fíjate, mijo, que ya no hay guaro. Hijo de la gran, y ahora, hace un poquito, mijo, vos tenés el poder, y le dijo, mamá, no te metas, hombre, me va a regañar mi papá. Pero vino y hizo guaro. Por eso en los matrimonios hay que tener guaro, ¿no? Porque en las bodas de Caná, Jesús hizo guaro. Pues en la huelga, ¿no? Guaro. ¿Están de acuerdo? Sí, bueno. Pero aún ellos siguen el contorno religioso, Gretel y su novio, no están casados. Sigue siendo un acto privado. Luego viene el acto religioso. En nuestro medio, el acto religioso es un acontecimiento meramente, valga, religioso, social, de compromiso espiritual, pero nuestra ley lo que acepta es el matrimonio civil. Es más, todas las iglesias en Guatemala, sin importar cómo crean y en qué crean, para efectuar un matrimonio lo que piden primero es o una constancia del matrimonio civil o una certificación del matrimonio civil. Con ellos los mandan a un curso, no sé cómo se llama eso, a un curso para aprender a ser esposos, los mandan a un retiro espiritual, donde los separan, por eso todavía, porque no están casados, nada de dormir juntos, y entonces viene y después de todo eso, efectúa el matrimonio representante de la iglesia. Luego viene el acto religioso. El acto religioso, perdón, el acto civil, es válido. Posteriormente vamos a leer algunos aspectos propios, principalmente los artículos 90, 91, en donde está de alguna forma todo lo que conlleva los requisitos propios para poder contraer matrimonio, al igual que el artículo 92. Bien. Y luego viene el mixto. Miren, mucha, es válido el civil, pero también el religioso. Pero si ni tienen los dos, entonces no están casados. Bueno, hay muchas normas en todo el mundo y de alguna manera hay que cumplir con todo ello. Volvamos al acto privado. Algo tiene que ser muy importante. Perdonen, pero tengo que excusarme. Tengo el problema de que
dentro de un aspecto laboral muy especial, estoy recibiendo muchas llamadas del extranjero y llamadas de aquí de Guatemala, pues que me mantengo un poquito viendo el teléfono. Disculpen, por favor. Yo sé que a veces he dicho que no lo hagamos. Yo les pido mil disculpas, pero es algo especial. A ver, alguien me escribió, ¿me podría decir qué fue lo que me dijo? O que alguien me lea, porque no sé cómo decir, cómo leer. Pero aquí creo que lo tengo. Tengo que marcar donde dice crear chat. No. Activar, compartir. Lick, buenas tardes. Yo creo que es lo mismo de la vez anterior. Están transcribiendo la... Ah, bueno. Gracias, Gilmar. Muy amable. Bien. Hablemos del acto privado. Aquel acto donde estaba Gretel y su novio a escondidas, oyendo el matrimonio civil y el religioso, y ellos consideran que se casaron. ¿Se recuerdan que en clase yo hablé del negocio jurídico? ¿Verdad? Bien. El negocio jurídico, si ustedes se van al artículo 1251, dice que el negocio jurídico es cuando dos personas capaces declaran su voluntad sobre objeto válido. Bien. Pero normalmente el negocio jurídico nos lleva a los pactos, a los convenios y a los contratos. Si nos vamos al artículo 1517 y 1518, leemos que dice, artículo 1517. Los contratos van a crear, modificar y extinguir obligaciones. 1517, lo voy a leer literalmente. Dice, capítulo 5, obligaciones provenientes de contrato, capítulo 1, disposiciones generales, artículo 1517. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. El artículo siguiente dice, los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes, excepto cuando la ley establece determinada formalidad como requisito esencial para su validez. Si el contrato se da entre dos personas o más, yo no me casé con mi suegra ni con mi suegro, no me casé con mis hijos, yo me casé con mi mujer. Dos. Ella y yo. Y cuando nos casamos, somos parientes por afinidad, pero formamos la misma persona jurídica. Toma el contrato. Pensemos que hubiera contrato. Ahorita voy, Gilbert. Pensemos que hubiera contrato. Para comenzar, dice, los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes. ¿Usted acepta a ella y ella a usted? Sí. Claro. Pero dice, sin embargo, hay excepciones. La ley determina formalidades como requisito esencial para su validez. El artículo 79 del Código Civil dice que deben cumplirse con todos los requisitos esenciales de la ley para poder contraer matrimonio. El matrimonio no es un contrato. Dígame, Gilmar. Esa era mi pregunta, Alic. Porque habíamos dicho de que el matrimonio no es un contrato. No es un contrato. Correcto, entonces esa era mi pregunta, ¿verdad? Que ahí estamos hablando del contrato cuando habíamos, en el artículo 78 dice que es una institución social. Social, exactamente. Gracias. Esa era mi pregunta. Sigamos con esto. Hay una teoría de Antonio Sicu. Aquí no lo tengo, pero sí está en el libro. Antonio Sicu dice que el matrimonio es un negocio jurídico extra patrimonial. Es decir, el matrimonio es un negocio jurídico, ¿por qué? Porque dos personas capaces declaran su voluntad sobre objeto válido. Eso dice la ley. Lo leo. Yo creo que así dice, no estoy equivocado. 1251. Libro quinto del Derecho de Obligaciones, primera parte, las obligaciones en general,
Título 1, negocio jurídico, capítulo 1 de la aclaración de voluntad. Artículo 1251. El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Pensemos en Antonio Sico. El matrimonio, dice él, es un negocio jurídico. El negocio jurídico no es un contrato. Comencemos por ahí. Sin embargo, dice que requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad. Dentro del matrimonio encontramos que hombre y mujer tienen que ser mayores de edad, que van a declarar su voluntad de ser esposos. Vamos bien, ¿verdad? Luego dice Antonio Sico y el Código Civil. Esta voluntad tiene consentimiento que no adolezca de vicio. Vamos a ver los vicios del matrimonio. Vamos a ver el dolo, la equivocación, vamos a ver la coacción, el miedo, etcétera, etcétera. Vamos a ver muchas circunstancias. Pero si no se da nada, se da consensualmente. Podría decir entonces que ese matrimonio como negocio jurídico no adolece de vicio. Y por último dice el código, y objeto lícito. Pero el matrimonio no es un objeto. El matrimonio es una institución social. Entonces, estamos de acuerdo con Antonio Sico en determinado momento, sí. Porque dos personas capaces declaran su voluntad, esa voluntad es válida porque no hay coacción, no hay vicio, y eso lo hace legal, cumpliendo con los requisitos propios de la ley. Lo único es que Antonio Sico, cuando habla del negocio jurídico, habla de lo primero, no habla de lo segundo. ¿Cuál es lo segundo? Sobre objeto lícito. Y nuestro Código Civil, en el artículo 78, dice, el matrimonio es una institución social. No es un objeto, es una institución social. Siguiendo con la hojita, dice, ¿cuál es la diferencia entre el acto, contrato e institución? Acto. Hagámoslo como lo hacen los que tienen disco. Señores que están presentes y agradecemos estar con nosotros en este acontecimiento tan especial como es la declaración solemne de la unión de este hombre y esta mujer en matrimonio civil. En mi calidad de notario voy a tener a bien leer y explicar debidamente el acta notarial, que es el instrumento público y matriz en donde constan todos los requisitos legales para que este matrimonio sea válido y consecuentemente inscribirlo para que la ley lo acepte de una manera formal. Qué chulo hace el CELIC, ¿verdad? A la voz le ayuda a ese viejo. Claro, pero ese no es el matrimonio. Y hay el matrimonio es otra cosa diferente. Ese solo es un acto solemne. Un acto. Pero mire, como hay actos jurídicos y hay actos y hechos jurídicos, este es un acto civil porque interviene en la mano del hombre y tiene consecuencias jurídicas. Posiblemente desde el punto de vista formal, doctrinario, sí, pero no es un acto. El matrimonio es una institución social. Ya expliqué por qué no es un contrato. Sin embargo, ya explicamos también que el matrimonio es una institución social, conformada por la familia, que es el núcleo de la sociedad, y esta familia se conforma por una familia stricto sensu, conformada por los padres y los hijos. ¿Hasta ahí vamos bien? Ninguna duda. Mira cómo me gustan cuando no me preguntan mucho. Me gusta que me pregunten, por supuesto,
Pero cuando no me preguntan, digo yo, debe estar chilena mi clase. A ver, vámonos con el artículo 80 del Código Civil, por favor. En el artículo 80 del Código Civil, bajo el epígrafe de esponsales, dice: los esponsales no producen obligación de contraer matrimonio, pero dan lugar a demandar la restauración de las cosas donadas y entregadas con promesas de matrimonio que no se efectuó. A mí me gusta hablar babosadas en clase para entenderlos. Mi amor, fíjate que yo te amo, te quiero, me quiero casar contigo. Y para que exista un compromiso entre tú y yo, para que tengamos la posibilidad de entendernos y llegar a acuerdos, te traje un anillo de compromiso. Y me hinco ante ti y te digo, mi amor, quiero casarme contigo, ¿me aceptas? Sí, mi cielo, te acepto. Y viene y tras le clavan el anillo. Están comprometidos, dice la gente. Sí, ¿verdad? Y algo que estoy diciendo, ¿no están de acuerdo? Me lo dicen. ¿Están comprometidos? Mucha, me voy a casar con el Carlos, me pidió matrimonio, y miren, ya, me dio el anillo, miren qué lindo, y es un diamante, mucha, miren qué belleza. A ver cuánto pisto le costó al pobrecito. Perfecto. Bueno. Entonces viene y Andrea, Karen Rocío y Carmen, mucha, hagámosle un té de despedida. Hagámosle un té de blanco, mucha. Sí, dice Gretel, Stephanie, Janet y Jessica. Y nosotros le hacemos un té de cosas de cocina. Y le hacen un montón de despedidas de soltera y vienen y le regalan cosas. Igual, Ángelo, Guillermo, Samuel, Francisco, Gilmar y yo le hacemos una despedida a nuestro amigo. Nos lo llevamos a cualquier lugar de este mundo. Bueno. Pero a la hora de las casadas no se casan. Todavía con esto más. El papá de uno de los novios viene y les regaló una casa para que vivieran los dos, para que no sufrieran con andar arrendando y tuvieran mejores posibilidades de vida. Y ya la inscribieron, pero no se casaron. Todo lo que hablé que les regalamos son esponsales. Y si no se casan, entonces la mujer se quita el anillo, se lo tira por la cara y Pinguín le pega en el anteojo y se le quiebra el anteojo porque es brillante. Es un diamante. Y ya no quiero nada contigo, ni yo tampoco. Y se larga cada quien por su lado. Y las cosas que les dieron, cuando miremos los bienes muebles van a decir, vamos a ver, que las cosas muebles que no se registran, se considera que es dueño quien las tiene en su poder. Este es mío. Sí, es suyo. ¿Por qué? Porque lo tiene en su poder. Viene y lo agarra ahí, lo usa, lo tira, lo regala. ¿Por qué? Porque es suyo. Tiene un derecho real. Entonces, lo que tienen ellos, que le regalaron, y no tienen registro, se considera que es de ellos porque están bajo su poder. Pero en la casa que les regaló uno de los papás, nos tienen que devolverlo. Tienen que devolverlo porque fueron donadas y entregadas con promesa de matrimonio. Y ahí, como hubo registro, es obligación devolverlos. ¿Entendieron? 81. Se establecen los 18 años de edad como edad mínima para contraer matrimonio. Solo los mayores de edad pueden contraer matrimonio. Matrimonio por poder. El matrimonio podrá celebrarse por poder. El mandato debe ser especial, expresar la identificación de la persona con la que se contrae el matrimonio y contener declaración jurada acerca de las cuestiones mencionadas en el artículo 93. La revocatoria del poder no surtirá efecto si no fuera notificada legalmente al mandatario cuando el matrimonio ya estuviera celebrado. Vámonos, por favor, al artículo 1600.
86 creo que es. 1686. Capítulo 2 del mandato, capítulo 1, disposiciones generales. Por el mandato, una persona encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios. El mandato puede otorgarse con representación y sin ella. Luego nos vamos a el artículo 1692. Dice, se necesita poder. Poder es mandato, ¿verdad? Poder especial para donar entre vivos, contraer matrimonio, otorgar capitulaciones matrimoniales y pactar las bases referentes a la separación o divorcio. Demandar la nulidad o insubsistencia del matrimonio, etcétera, etcétera. Es decir, en principio, para contraer matrimonio por poder necesitamos un mandato. El mandato es un contrato formal y solemne. Debe constar en escritura pública. Y le entregamos el poder a una persona para que nos represente. Pero solo nos va a representar en el acto solemne. En la luna de miel no, solo en el acto solemne. Es el que va a decir, sí, yo acepto como mandatario de Carlos. Sí, yo acepto. Hasta ahí vamos, ¿verdad? Gloria se ríe. Bueno, luego dice, artículo 86. Matrimonio celebrado fuera de la República. El matrimonio celebrado fuera de la República Nacional, en la forma y con los requisitos que en el lugar de su celebración establezcan las leyes, producirá todos los efectos en la República, a no ser que medie impedimento absoluto para contraerlo por alguna de las causas que determina este código. Mira, vos le dice una mujer a otra o un hombre a otro. Vos y yo nos queremos. Como mujeres, como hombres, si nos casamos en Suiza, hacemos válido nuestro matrimonio y nos escribimos en Guatemala para ser en Guatemala esposos, aunque seamos mujeres o aunque seamos hombres. No, señor. Pero ¿por qué no si nuestro matrimonio lo hicimos legalmente es válido? No, señor. Porque la ley dice en el artículo 78 y en la Constitución Política, el matrimonio es la unión válida, legal entre un hombre y una mujer. Y el artículo 173, que habla de la unión de hecho, dice entre hombre y mujer. Artículo 173. Dice, unión de hecho de un hombre y de una mujer con capacidad para contraer matrimonio. Entonces, ¿ese matrimonio es válido? No. Ahora, si se da con todos los requisitos normales y no infringe nuestras leyes, claro, se inscriben. Se llama inscripción consular. Nacionalidad. La guatemalteca casada con extranjero conserva su nacionalidad, a menos que quiera adoptar la de su cónyuge, en cuyo caso deberá hacerlo constar expresamente en las diligencias matrimoniales. Yo quiero aquí ser muy enfático. Si leemos este artículo, es muy especial. Dice, la guatemalteca casada con extranjero conserva su nacionalidad, a menos que no quiera, o a menos que si quiera, contraer la nacionalidad del otro. Yo me caso con una, qué sé yo, me gustan mucho las polacas, me caso con una polaca y no va a decir la ley, como Carlos se casó con una polaca, puede adquirir la nacionalidad polaca. No, la ley dice que es una guatemalteca casada, dice.
donde la ley distingue, el juzgador no puede hacerlo. La ley es clara que es una mujer casada con extranjero. Luego dice el 78, el 98, perdón, el 88 y el 89, hasta el 91. No los voy a leer porque la insubsistencia y la nulidad es una clase solita ella. ¿Oye? Bueno. Párrafo tercero, celebración del matrimonio. Artículo 92, funcionarios que pueden autorizar el matrimonio. El matrimonio debe autorizarse por el alcalde municipal o el concejal que haga sus veces, o por notario hábil legalmente para el matrimonio de su profesión. Yo tengo muchos amigos curas. Tengo un amigo franciscano que es padre en una iglesia de la antigua Guatemala, que es, aparte de cura, es abogado de su país y del nuestro. Un día me dice, mira vos, Carlos, fíjate que ni hablaron de que haga un matrimonio. Pero fíjate que yo como notario no lo puedo hacer porque después tengo que hacer el matrimonio religioso. Mira, hagamos un trato. Participemos como notarios los dos, pero vos llevas a cabo el matrimonio. Yo participo, obviamente, como notario, no como cura, pero vos haces todo lo que es la parte formal, solemne del matrimonio, para que yo posteriormente haga religioso. Y fíjate que ellos quieren que lo hagamos en la iglesia. ¿Te animas? Hagámoslo vos. Nos venimos, hicimos todo y nos fuimos a la iglesia. Todavía él estaba como párrafo de Zona 15 de Cristo Rey. Fuimos a la iglesia y fue un matrimonio muy especial. Él podría haber hecho el matrimonio, sí, porque es notario hábil. ¿Por qué no lo hizo? Porque iba a cumplir dos funciones. Una como notario y la otra como cura. Y muchas veces eso no se mira bien. A veces los pastores, por ejemplo, o algunos otros representantes de otras iglesias, igual son abogados y notarios hábilmente autorizados y muchas veces quieren hacer eso, ser notarios y ser aparte representantes de su iglesia para efectuar nuestro matrimonio. Pero muchas personas consideran que este matrimonio es mixto y no. Nuestro matrimonio principalmente es consensual y civil. Bien, siguiente párrafo. También podrá autorizarlo, dice el ministro, de cualquier culto que tenga esa facultad. ¿Cuál facultad? La que estoy hablando. Notario, dice notario, hábil legalmente para el ejercicio de profesión. Otorgada por la autoridad administrativa que corresponda, es decir, por la Corte Suprema de Justicia y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Para podernos casar, ¿qué necesitamos? Formalidades. Artículo 93. Las personas civilmente capaces, ¿quiénes son? Los mayores de 18 años, que pretendan contraer matrimonio, lo manifestarán ante el funcionario competente de la residencia de cualquiera de los cónyuges, quien recibirá bajo juramento de cada uno de ellos legalmente identificados declaración sobre los puntos siguientes, que hará constar en el acta notarial de matrimonio. Todos los atributos de la personalidad están aquí. Nombres y apellidos completos. Edad, estado civil, vecindad, profesión, nacionalidad y origen. Nombres de los padres y de los abuelos si lo supieron. Ausencia de parentesco entre sí que impide el matrimonio. Cuando miremos la parte de la insubsistencia y de la nulidad del matrimonio, dice que el matrimonio, en el artículo 78, en el primer inciso, dice que el matrimonio es subsistente y no puede hacerse entre, dice, parientes consanguíneos en línea recta.
Yo no me puedo casar con mi mamá, con mi abuela, con mi bisabuela, con mi tatarabuela. O en la línea descendente. No me puedo casar con mi hija, ni con mi nieta, ni con mi bisnieta, ni con mi tataranieta. Y en la línea colateral no me puedo casar ni con mi hermana, ni con la hija de mi hermana, que es mi sobrina, ni mi hijo con el hijo de con la hija de mi hermana. ¿Por qué no? Porque son parientes. Entonces dice, ¿para qué entonces los nombres de los padres y de los abuelos? Para conformar si existe o no parentesco. Luego dice, no tener impedimento para contraerlo y el régimen económico que adopten, si no representa escritura de capitulaciones y manifestación expresa que sea legalmente unidos, de hecho, con terceras personas. Vamos a ver entonces. En otra clase vamos a ver la insubsistencia y la nulidad del matrimonio. Cuando dos personas no pueden contraer matrimonio y este es nulo de pleno derecho. O en su defecto, vamos a ver, cuando miremos los regímenes económicos del matrimonio, por cuál optan y cuando hagamos la escritura pública de capitulaciones, qué requisitos debe contener para afectar unos u otros bienes o no afectarlos. Y de igualmente vamos a ver que los que están unidos de hecho con terceras personas no se pueden casar. Es más, vamos a ver posteriormente en el artículo 180 que dice que la mujer que a sabiendas que el varón tiene registrada su unión de hecho con otra persona, no puede contraer matrimonio. ¿Por qué? Porque de cualquier manera está unido con otra persona. Entonces, nulo el matrimonio. Luego dice 95, contrayente que fuere casado. Esto está vinculado al artículo 89, inciso sexto, que vamos a ver posteriormente. El contrayente que hubiera sido casado presentará documento legal que acredite la disolución o insubsistencia del matrimonio anterior. Si hubiera tenido hijos, comprobará estar garantizada la obligación de alimentos y si tuviera bienes de menores bajo su administración, presentará inventario respectivo. Todo esto son clases por separado. Si el matrimonio, si el esposo o la esposa hubieran sido casados, deben presentar certificación en donde el matrimonio fue disuelto, es decir, certificación del procedimiento oral o del procedimiento ordinario de divorcio, en donde conste que tienen libertad de Estado. Y si existió insubsistencia o nulidad del matrimonio, de acuerdo a los artículos 88 y 89 del Código Civil, deberá presentarse certificación en donde conste tal circunstancia. Si tuvieran hijos como fueron casados anteriormente o unidos de hecho, deberán indicar si ellos ejercen patria potestad sobre los hijos del anterior matrimonio. ¿Por qué razón? Porque el que ejerce patria potestad o tutela es el que representa a la persona menor de edad bajo su custodia como persona de edad, como menor de edad, como persona que tiene incapacidad o en su defecto los bienes que éste pudiera tener. Y luego vamos a hablar posteriormente de la patria potestad y de la tutela. ¿Hasta donde vamos? ¿Vamos bien? Bueno, sigamos entonces. Contrayente extranjero. A ver, Olivet Montúfar. Buenas tardes, licenciado. Perdone la pregunta. Al contrario, Y cuando una persona está casada, pero el esposo deja a la señora, se junta con otra persona, al tiempo, ya tiene como 10 años, que están separados, él muere, pero ella quiere casarse con su actual pareja. ¿Qué tiene que hacer para poderse casar? Porque ella seguía casada, aunque él viviera con la otra persona. pero ya se murió el señor, es viuda, entonces ya tiene libertad de Estado. Pero tiene que tener sacar algún documento. La certificación de defunción. Solo eso. Solo eso.
Ah, bueno. Mire, yo Gracias, fui casada, licenciado. aquí está el acta de función que ya hace 10 años que yo no vivía con el que se murió. Gracias a Dios se murió, pero aquí está donde ya lo enterraron, ¿no? Muy bien, gracias, licenciado. Va, sigamos. El contrayente que fuera extranjero o guatemalteco naturalizado deberá comprobar en forma fehaciente su identidad de libertad de Estado. Previamente a la celebración se publicarán edictos en el diario oficial y en el de mayor circulación en término de 15 días, emplazando o denunciarlo a quienes sepan de algún impedimento legal para el mismo. Si el matrimonio no fuere celebrado entre los 6 meses siguientes de publicar los edictos, estos perderán su efecto legal. Yo me quiero casar con una de ustedes. Una de ustedes es soltera, me ama, yo la amo, yo soy soltero, y viene un día el licenciado Pesarón y le decimos, en clase, fíjense. Licenciado, en su calidad de notario, lástima que no está Ricardo aquí presente. Nos queremos casar, ¿nos casarías? Pueden comprobar su libertad de Estado, es decir, que no están casados con ninguna persona, ni unidos con ninguna persona. Sí, sacamos una certificación de matrimonio. Ah, perfecto. Y viene y se echa el matrimonio en clase. ¿Es válido? Sí. Es que fíjate, Lee, que el problema es que la compañera con la que me quiero casar no es guatemalteca, ni naturalizada guatemalteca. Ah, entonces no puedo. ¿Por qué? Porque necesito certificaciones de su país de origen en donde conste que no tiene impedimento. Es decir, su certificación de soltería y su partida de nacimiento. Luego, publicar en el diario oficial y en el de circulación que Carlos y ella, como extranjera, si no es guatemalteca es extranjera, de acuerdo al Estado civil, entonces quieren contraer matrimonio. Y se esperan 15 días. Si no hay oposición, entonces pueden contraer matrimonio. Dígame, Dulce. Buenas tardes, licenciado. Es que yo tengo una duda sobre ese tema porque yo tengo mi tío abuelo que él aquí en Guatemala está casado, pero él se volvió a casar en Canadá con su nueva esposa, pero en Canadá sale que está casado y aquí también está casado. Entonces no sé qué onda ahí. Vamos a hacerlo de alguna forma como un jueguito. La ley de Guatemala sabe que su abuelo está casado en Canadá. No. Ah, entonces sigue casado con la que está casado en Guatemala. Si él quisiera asentar su matrimonio canadiense en Guatemala, no puede. Aquel matrimonio es nulo. ¿Por qué? Porque de acuerdo al artículo 93, él no puede contraer matrimonio porque tiene impedimento para hacerlo. Artículo también 89 dice, no podrá usted autorizar el matrimonio, 88. 3. Las personas casadas o unidas de hecho con distintas de su conviviente tendrán, mientras no hayan disuelto el matrimonio. Es decir, mientras su abuelo no haya disuelto el matrimonio de aquí, sigue casado con la de aquí. Allá se casó porque le era conveniente, porque le dieron nacionalidad, porque le dieron residencia y demás. Y ella fue legal. Pero si viene a Guatemala, es casado con la de Guatemala, no con la de Canadá. Es que mire, fíjese que hace 20 años que se fue a Canadá, el matrimonio es imprescriptible. Dígame, Janet. A eso realmente me iba a referir, licenciado, en el tiempo en el que contrajo matrimonio, ya sea con la de Guatemala o con la canadiense. ¿Con quién se casó primero? Si primero Claro. se casó con la guatemalteca o con la canadiense, la que tenga validez. Como me dijo, ¿qué más me dijo? ¿Quién fue la que me habló? Dulce. Dulce Cruz. Ella me dijo de que su abuelo, es decir, su mamá o su papá son hijos de su abuelo, se fue a Canadá y allá se casó. Se era casado primero en Guatemala. Entonces, ¿cuál es el válido? El primero, como usted dice. Luego en el artículo 97 dice constancia de sanidad.
Es obligatoria para ambos contrayentes y será extendida por los centros, etcétera, etcétera. Miren, muchachos. Vamos a ver que parte de la nulidad del matrimonio es cuando el hombre no tiene la capacidad para tener hijos. Es decir, como dicen en el internet, el amigo no le funciona. Entonces, si no le funciona el amigo, no puede tener descendencia. Y si la mujer no lo sabe, el no saber que es impotente es nulo el matrimonio. En cuanto a la mujer, decía en clase, ¿cuál es la idea que tiene la gente que la mujer es fértil? Que tiene su periodo menstrual. Sea cada 28, cada 33 días, que esa es la parte normal, de 28 a 33 días, o que la tenga cada mes, perdón, cada 2 meses, cada año, cada 10 años, pero tienen. Entonces, eso la hace capaz para ser madre. Ahora tienen que hacerse un examen de salud. Ahí dice, constancia de sanidad. Dice, que tenga buena salud, dice. Vine muchas, les digo yo a los que caso. Realmente ustedes van puros al matrimonio. De veras no han tenido un encontroncito y han demostrado que sí pueden. Bien, entonces no es necesaria la constancia de sanidad. Primero porque si él ya demostró que sí puede, una, ya tiene la salud que se le quiere, porque de eso era el código. Cuando lo miremos vamos a ver posteriormente eso. Y la otra es, ¿y usted? Pues yo tengo mis periodos normales, perfecto. Entonces, no la puedo obligar a que haga un examen, solo de él, de ella no. Dígame, Janet. Ay, disculpe, licenciado, pero me interesa ese tema. Allá sí va. Con relación, por ejemplo, a las enfermedades de transmisión sexual, si uno de las parejas tiene, por ejemplo, VIH o alguna otra enfermedad de transmisión sexual que pueda contagiar a la pareja y a los hijos, ¿eso lo invalida? Posiblemente sí, porque existe el dolo. Y eso hace que las personas tengan la posibilidad. Lo voy a ver posteriormente porque si lo explico me voy a extender mucho. Podría ser que parte de eso sea eso que usted está hablando de la transmisión sexual, de esas enfermedades, produzca la nulidad. Lo único es que tengo que hablar de los daños y perjuicios posteriores y en esta clase no lo puedo hacer. Pero cuando miremos esa otra parte, entonces ahí lo voy a explicar. Señalamiento de día a hora, dice. Cerciorado el funcionamiento de la capacidad de los contrayentes y cumplidos, en su caso, los requisitos que exigen los artículos anteriores, señalarán si lo solicitan los contrayentes día y hora para la celebración del matrimonio o se procederá a su celebración inmediata. ¿Por qué habla de inmediato? Porque vamos a ver posteriormente de que hay un matrimonio que se da en artículo de muerte, artículo 105. En caso de enfermedad grave de uno o de ambos contrayentes, podrá ser autorizado el matrimonio sin observarse las formalidades establecidas, siempre que no exista ningún impedimento ostensible y evidente que haga ilegal el acto, y que conste claramente el consentimiento de los contrayentes enfermos. El funcionario deberá constituirse en el lugar donde sea requerido por los interesados. Y me voy a referir a alguien muy especial. Yo tuve un amigo a quien, de veras, todavía lo recuerdo y lo extraño mucho. Lenin Guerrero Cano. Lenin Abraham Guerrero Cano. Lenin comenzó a padecer de un riñón y se fue agravando y vivía con Vicky. Y un día me llama
Vicky, mira, fíjate que Lenny se está muriendo en el hospital y necesita verte. Me voy al hospital del Ix y me encuentro a mi amigo ya entubado y todo. Y el doctor le dije, ¿todavía es capaz? Sí, está muy consciente. Buscarle un médico. Después de más de 20 años me quiero casar con la Vicky. Hubiera querido hacerlo antes vos, pero por la enfermedad me dijo, ¿casarnos ahorita poder? Sí. Llamé al médico tratante, a 2 enfermeras, ahí mismo me eché el matrimonio, con aquello de que vine en una computadora del ICS, hice el acta de matrimonio. Digan que uno de cualquier manera después de estudiar el privado se sabe de memoria todas las escrituras públicas, me eché el acta notarial e indiqué que era en estado de muerte y fue válido el matrimonio. 2 días después mi amigo Lenny murió. De esto hablo. De ese estado de urgencia y puede hacerse principalmente en estado de muerte, como lo dice el artículo 105. Ceremonia de la celebración, artículo 99. ¿No hay ninguna pregunta? Estando presentes los contrayentes. A ver, Carmen, Daniela, échela. Buenas tardes, Lick. Perdone. Por ejemplo, en el caso de que es el matrimonio en artículo de muerte, usted nos contó de que llamó, por ejemplo, al doctor y a las enfermeras. ¿Eso es para que hayan como testigos de la unión que se realizó o simplemente era para saber si como estaba lúcida la persona al momento de... Para ambas cosas. Primero, para que saber si volitivamente era capaz para como dice la ley, declarar su voluntad. Una, y la otra era porque eran testigos. Van a ver ustedes durante toda la carrera que hay testigos presenciales, se llama testigos que son llamados, que son instrumentales, y otra clase de testigos. En este caso, primero se pide, en este caso, cuando lo miren notarialmente, van a verlo, se pide la presencia de personas para que sea válido el matrimonio. Igual, por ejemplo, en el testamento, cuando es así de urgencia, se requiere la presencia de personas como testigos del acto. No solo para demostrar que la persona es volitivamente capaz para declarar su voluntad, sino que es un acontecimiento público y que ellos estuvieron presentes. Esa es la idea. Ah, ya. Muchas gracias. Bien. A ver, Gima. Lick, ¿esta es la única circunstancia por la cual se puede hacer un matrimonio inmediato? No, hay muchas. Ah, ok, gracias. ¿Cómo cuáles? Lick, fíjese que acaban de balear a mi marido. Nos íbamos a casar, pero ya vivíamos juntos. Y me dicen en el hospital de que está muriendo y que posiblemente no pase este día porque le dieron un plomazo en el hígado. No pueden operarlo. Y él quiere que usted esté presente hoy. Lick, cáseme. Lo caso. Por ejemplo, estamos en un barco que se está hundiendo. Y mire, algo así como, ¿cómo se llama la película? Aquel del naufragio. Es famoso y que tiene una película. El Titanic. Pues como ahora ya hay computadoras y hay internet, ¿no? Se está hundiendo y miren, antes que nos muramos, cásenos. Y antes de que suene la cancioncita y se pongan enfrente del barco y se besen y todo aquel rollo, viene y los caso en estado de urgencia. Solo pido los testigos necesarios y lo mando por internet. De una u otra manera se puede validar este matrimonio. Artículo 99. Estando presentes los contrayentes de proceder funcionario, que debe autorizar el matrimonio a dar lectura a los artículos 78 y del 108 al 102 del Código Civil, recibirá de cada uno de los contrayentes su consentimiento expreso de tomarse efectivamente como marido y mujer y enseguida los declarará unidos en matrimonio. El acta deberá ser aceptada y firmada por los cónyuges, los testigos, si los hubiere, poniendo su impresión digital, los que no sepan hacerlo, y además el funcionario autorizario.
¿Son necesarios los testigos en el matrimonio? No. Pero como fíjense que en la iglesia nos pidieron padrino de guaro, madrina de flores, padrino de zapatos, madrina de pelo. Ah, no, pero eso fue en la iglesia, aquí no. Aquí es suficiente. Ah, si usted los quiere poner, póngalos. Pero fíjese que fuimos al matrimonio y todos habíamos, era una chorrera, hasta delante de los montones habíamos gente y todos firmamos, como 2 hojas fuimos testigos. Qué bueno, y todos comparecieron en el acta. No, solo los que se casaron y el notario. Ah, bueno, entonces todas las firmas se tienen por no puestas. ¿Por qué? Porque ninguno compareció. Ahora, pero fíjese que hay problemas. Entonces, esas firmas podríamos hacerlas como prueba, una prueba anticipada en un procedimiento. Pero de momento en el matrimonio son no puestas. Posteriormente voy a leer el versículo del 108 al 112. Dice constancia del acto. Después de hacer el tema del acto, los notarios regularmente extendemos una certificación en donde indicamos de que se efectuó el matrimonio en tal fecha, en tal lugar, para los usos legales que correspondan, principalmente para los permisos laborales y para la autorización en las iglesias en donde van a contraer matrimonio religioso. Copia del acta al registro. Regularmente no se da una copia, sino se da un aviso circunstanciado que debe extender el notario entre los 15 días hábiles siguientes para que esto sea anotado en el registro respectivo al RENAP, que es el registro de matrimonios, y en las actas de nacimiento de cada uno de los cónyuges o contrayentes. Todos los días y horas, dice 103, son hábiles al ser de matrimonio. Sí. Todos los días y horas son hábiles. Los notarios estamos 20, 27, 24, 7. Estamos 12, 31. Todos los días y horas son hábiles. 104, cuando se trata de la celebración fuera del perímetro de la sede municipal. Miren, anteriormente será problema porque no teníamos carreteras, no teníamos vehículos. En el 1963 era muy difícil, por ejemplo, yo para llegar a mi casa a Jalapa me tardaba horas en llegar. Ahora hago 1 hora 30, 1 hora 20 minutos para mi casa. Antes nos echábamos 7 horas. Cuando era invierno no podíamos ir porque la carretera era impasable. Artículo 105, que ya lo leí. Los recursos, dice artículo 106. Contra los actos y providencias del funcionario que deba celebrar el matrimonio, que oponga obstáculos indebidos a su celebración, podrá recurrir los interesados a los jueces de primera instancia o de paz de la jurisdicción, quienes, en vista de las justificaciones que se les presenta, resolverán lo que proceda sin demora alguna. Fíjese que yo me casé hace 10 años, pero fíjese que en el RENAP no aparece que estamos casados. Es más, yo aparezco casada y él aparece soltero. O fíjese que los dos aparecemos solteros. O sea, nunca nos casamos. Claro que sí se casaron. Hubo un acontecimiento, hubo un acta notarial, hubo una inscripción del registro, se llama la protocolación del acta notarial. Lo que falta es un acontecimiento administrativo de inscripción. Pero el matrimonio es válido. No es porque no estén inscritos, son solteros, no, es válido. Lo que falta es un acontecimiento administrativo. Artículo 108 del Código Civil. Párrafo 4, deberes y derechos que nacen del matrimonio. Artículo 108, apellido de la mujer casada. Por el matrimonio, la mujer tiene el derecho de agregar a su propio apellido el de su cónyuge y de conservarlo siempre, salvo que el matrimonio se disuelva por nulidad o por divorcio. ¿Se recuerdan que leímos en los artículos anteriores, principalmente en el 79, que los mismos derechos y las mismas obligaciones tienen los contrayentes, los esposos, los cónyuges dentro del matrimonio o dentro de la unión de hecho declarada?
exceptuando uno, este artículo. El único derecho que tiene la mujer, no tiene el hombre, es si quiere. La mujer tiene el derecho, si quiere, de agregar a su apellido, a su nombre, el de su esposo, y conservarlo siempre, mientras el matrimonio sea válido. Es decir, que no exista nulidad o matrimonio. Y si ya se murió, me dijera Dulce ahorita, si ya se murió es soltero, ya no es casada. Entonces, para conservarlo, la señora se puede viuda de Vázquez. Pero por puro dinero, porque el viuda de Vázquez no es estado civil. O se es casado o se es soltero. No hay soltería por viudez, no hay soltería por divorcio. Soltero, soltero. Artículo 109. Dígame, Vera. Disculpe, licenciado, ya no escuché si dijo que los esposos se quedaban con el acta o no. No. El acta queda en el protocolo del notario. El acta se hace una protocolación, es parte del protocolo. Y todo lo que son los documentos que se presentaron durante antes, dentro y después del matrimonio quedan como atestados dentro del protocolo a cargo del notario. Ahora, si algunos contrayentes quieren la copia, si el notario se la da, que se la dé, eso no hay problema. Pero la ley no lo exige. Lo que la ley exige es que se lleve a cabo el acto solemne, que se cumplan con todos los requisitos, se inscriba para que ellos vean que cambiaron su estado civil de solteros a casados. ¿Solo? Sí, muchas gracias. Bueno, artículo 109. Representación conyugal. La representación conyugal corresponde en igual forma a los cónyuges, quienes tendrán autoridad y consideraciones iguales en el matrimonio, de común acuerdo fijará su residencia. Si se dan cuenta, el mismo derecho corresponde al hombre y a la mujer. ¿Cuál? De tener autoridad y consideraciones iguales. Ellos tienen que ver, ellos, dónde vivir, cuántos hijos tener, dónde van a estudiar, etcétera, etcétera. Es algo de común acuerdo. Artículo 110, protección a la mujer. Leo despacito. El marido debe protección y asistencia a su mujer y está obligado a suministrarle todo lo necesario para el sostenimiento del hogar de acuerdo con sus posibilidades económicas. Ambos cónyuges tienen la obligación de atender y cuidar a sus hijos durante la minoría de edad. Artículo 111. Obligaciones de la mujer en el sostenimiento del hogar. La mujer deberá también contribuir equitativamente al sostenimiento del hogar si tuviera bienes propios o desempeñar algún empleo, profesión, oficio o comercio. Pero si el marido estuviera imposibilitado para trabajar y careciera de bienes propios, la mujer contribuirá todos los gastos con los ingresos que reciba. Es decir, en principio el marido está obligado a la protección y asistencia a su mujer. Recordemos que nuestro Código Civil es viejito y en aquel momento, en los años 60, la gran mayoría de mujeres eran amas de casa, amas de su hogar. El que trabajaba y atendía todo ese aspecto económico familiar era el marido. Sin embargo, ahora, conforme ha cambiado la ley, gracias a Dios, y las formas de pensamiento, tanto el hombre como la mujer tenemos la posibilidad de estudiar, de trabajar, de tener las mismas posibilidades en igualdad de derechos y obligaciones. Por consiguiente, el marido debe, en principio, que atender a su mujer y protegerla. Pero si éste no pudiere, la mujer debe contribuir. Mira, Vic, fíjese que yo, a puras penas, soy catedrático de la facultad. No gano mucho,
Ah, pero mi mujer es fiscal. Y mira cuánto gana, como 4 veces más que yo. Ali y yo, estudiante, y la mía es magistrada de la Corte de Constitucionalidad. Ahí ganan más que los diputados, Lick. ¿Quién debe contribuir más al lugar? ¿El que tiene o el que no tiene? La pregunta que sale en internet. Yo gano 1,000 quetzales, ¿cuánto le debo dar a mi mujer? Es que no es un número, es un porcentaje de acuerdo a sus posibilidades económicas, dice la ley. El que tiene menos da menos y el que tiene más da más. Fíjese que mi marido gana 60,000 pesos porque es diputado, pero no de semilla, de otro, pero no de semilla. Bueno, ahora se llama raíces, también lo van a anular. Ahora bien, y yo fíjese que a puras penas saco lo del día. ¿Quién debe contribuir más? El que gana más. Pero usted gana poquito, pero también debe contribuir poquito. Artículo 112. Derechos de la mujer sobre los ingresos del marido. La mujer tendrá siempre derecho preferente sobre el sueldo, salarios o ingresos del marido por las cantidades que correspondan para alimentos de ella y de sus hijos menores. Igual derecho compete al marido en los casos en que la mujer tenga obligación de contribuir en todo o en parte para los gastos de la familia. Fíjate, mija, que hoy me pagaron. Mira, aquí está lo de la luz, lo del agua, lo del cable, lo de los teléfonos, el colegio, lo de la tienda, ¿qué es lo primero que hay que pagar? Lo de la casa. Es que mira, fíjate que hoy no te voy a dar piso porque tengo una deuda. Ese es tu problema, papaito. Lo primero es pagar la casa. Y vos también. Antes de pagarle a la que me hace las uñas, me hace el alisado, me hace el botox, tengo que contribuir en mi casa, principalmente. ¿Alguna pregunta? Muchas preguntas, bien que sea gozadas, hombre. A ver, Francisco Javier Ponce. Licenciado, ¿cómo está? Yo mejor me descompongo usted. Licenciado, yo había escuchado una vez que, por ejemplo, si uno tiene una deuda de un banco, pero un licenciado un día dijo que mejor nos debíamos de dejar de mandar por la mujer por pensión alimenticia porque dice que el banco ya no te puede cobrar esa deuda si no pone primero por la ley la pensión alimenticia. No sé si eso es cierto, licenciado, si me lo puede explicar mejor. Disculpe. Así es. El banco lo va a hacer a embargar, le va a cobrar judicialmente la deuda, pero hay un estudio económico social que debe hacerse para ver cuánto es lo necesario primero para su casa, para su hogar, para cumplir con sus obligaciones familiares, y lo que sobre se lo embarga. No puede embargarle la totalidad de su salario, no puede. Ahora, el banco lo que hace es mandar una nota de que le suspendan su salario en la empresa o donde trabaje usted. Y obviamente tendrá que hacerlo. Pero como le dan una audiencia, en la audiencia usted dice que sí, que se compromete a pagar una cantidad determinada, tomando en cuenta que la otra es para manutención de su familia en calidad de alimentos. Así es. Gracias, licenciado, disculpe. ¿Quién más? Al contrario, no me digan disculpe, al contrario, pregúntenme. Para mí es no solo un gusto, sino una obligación también responder todas sus preguntas. Licenciado, por ejemplo, un día dijeron que hay algunos licenciados, bueno, algunas personas que, como dice el artículo 78, a quienes se puede casar, algunos piensan, como la ley no es muy específica, que se puede casar con tíos o tía, porque lo dice el artículo 178. Cuando miremos la insubsistencia y la nulidad, voy a explicar esa parte y voy a hablar del parentesco y les voy a demostrar, de acuerdo a mi criterio, por qué no se pueden casar. Muchas gracias. Es la próxima clase, creo yo. Sigamos. ¿Más preguntas?
Muchachos, en lo que piensan, a los catedráticos ya nos informaron de que la próxima semana, del 13 al 17 creo, son las segundas retrasadas y van a ser virtuales. Es decir, tienen que estar muy atentos a lo que es el calendario de clases, perdón, de exámenes, y de ver lo de su catedrático con el que se van a inscribir para hacerse su examen de segunda retrasada. Si ustedes van a la retrasada y se van a examinar en la sección A, por decir algo, el catedrático va a poner un código de Classroom. Pero el código de Classroom solo acepta para los que pagaron su retrasada en la sección A. Eso lo hace el banco y la facultad. Ahí está el código. ¿Cualquiera puede entrar? No. Solo los que pagaron en el banco y se inscribieron en la sección A. Entre el banco y se llama el banco y la facultad y la universidad tienen un convenio a manera de que esa información la den de inmediato. Entonces el catedrático únicamente va a examinar a los que fueron inscritos en su retrasada. La ley dice que deben pagar 48 horas antes del examen. ¿Por qué razón? Porque de una u otra manera tienen la posibilidad de que el banco y la facultad tengan a bien tener la información. Porque si pagan el mismo día, seguro que el banco no tiene la información, ni la facultad la va a tener, son miles de alumnos, entonces no van a aparecer en el listado, no van a poder ingresar entonces a Moodle o a Classroom o a donde fuere para poder examinarse y pierden la oportunidad de su segunda retrasada. No sé si me hago entender y les estoy exhortando para que tengan retrasada para que miren por favor esa posibilidad de pagar 48 horas antes del examen e indicar en qué sección van a efectuar su examen para poder ingresar de acuerdo a lo que es el código que va a aparecer en el calendario de retrasados. ¿Entendido? Bueno, digo esto porque posiblemente, como vamos ahorita, el segundo parcial va a ser exactamente igual. Entonces lo vamos a hacer virtual. Nosotros tenemos un programa de Classroom y de Moodle. Yo examino en Classroom. Si fuera virtual el segundo parcial, yo les envío el examen a ustedes por internet. Tienen 15, 20, 30 minutos para hacerlo y lo envían antes, 5 minutos antes de que termine el periodo. 15 minutos después tienen su nota ya en su poder. Los que regularmente envían 1 minuto antes de que termine el examen, no aparece como que se examinaron, porque se carga el programa de la universidad, y entonces no acepta todas las personas que ingresan a último momento. Por eso tienen que hacerlo 5 minutos antes de que termine el tiempo. Y que los exámenes virtuales son relativamente muy cortos. En cuanto al tiempo, yo regularmente pongo exámenes de 20, 30 preguntas de falso verdadero y que tienen que contestar en media hora lo más. Entonces, sí, tienen por lo menos 1 minuto para poder examinarse. Dígame, Francisco. Licenciado, por ejemplo, su clase termina a las 45, entonces teníamos que enviar el examen a las 40, entonces. A las 40, exactamente. Después lo pueden enviar. El problema es que se carga tanto el programa que muchas veces no lo acepta. Entonces aparece como que no se examinaron. Bueno, les deseo un feliz fin de semana. A ver cómo nos trata la vida y las cosas de la universidad. Si nos vemos la próxima semana o a ver cuándo nos vemos. Nuevamente, los que quieran su revisión de examen, sí, de antemano. Solo esperemos que abran para que yo les dé su examen y lo puedan revisar ustedes. Por ejemplo, me han mandado algunos, no sé cómo llamarlos, mensajes un poquito bravos, un poquito fuera de orden.
Y a algunas personas les mandé su examen en fotografía. Si tanto la abogada que lo miren y después lo van a tener en físico. Por mí no hay problema. Si en todo caso verificamos que yo me confundí en la nota porque sumé mal y les faltó un punto, se los agrego. Si yo me confundí en ponerles una pregunta mala y estaba buena, se las corrijo y agrego el punteo. No hay ningún problema. No nos hagamos bolas. Posiblemente no todos los catedráticos son así, pero Carlos Vázquez Ortiz sí, yo lo hago más fácil todo. ¿Para qué nos vamos a hacer bolas? ¿Y qué tengo que llevar? Nada. Llega, me pide su examen y yo se lo doy. No hay ningún problema. Con la obligación que me lo tiene que devolver. Nada más. Así de sencillo. Y si todos lo quieren, pues un día en clase lo repartimos y a todos se los doy. No doy clase y lo revisan si quieren y perdemos una clase. También. Y si no terminamos el programa, de todos modos examino de lo que ese día no pudimos ver. Hagámoslo sencillo, no nos hagamos bolas. La forma más fácil es que nos comprendamos, la forma más fácil es que lleguemos a acuerdos. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta al respecto? Leslie. Buenas tardes, Lick. Solo relacionado a lo de punteo y así, tenía entendido que iba a subir tareas a Classroom, pero no sé si continúa con todo lo que está pasando. Iba a subir tareas a Classroom. Vea, todavía estoy haciendo el laboratorio. Nunca dije que Classroom, dije que les iba a mandar un laboratorio, posiblemente por WhatsApp, o se los envío por Classroom, no hay ningún problema. O en todo caso se los envío por este programa de mí. Ustedes lo van a tener, no hay problema. En cuanto a eso, no hay problema. De una u otra manera yo se los voy a enviar. A menos que no tengamos exámenes presenciales, entonces el examen será sobre los 40 puntos y les pondré unas 20 preguntas de a 2 puntos virtuales. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, cuando se mejore esta... Dígame, Francisco. Cuando se mejore esta situación, cuando volvamos a hacer presenciales, usted nos daría la fecha para pedir examen, para pedir revisión de examen, entonces. No, Francisco, ya lo expliqué. Vamos a suponer que el martes tenemos presenciales ya. Yo llego el martes con los exámenes, los que quieran revisión, en orden, hacen una cola, les entrego su examen, yo doy mi clase. Al concluir, nos vamos a otro salón o a algún otro lugar, diga aquí está mi examen, o me lo entregan, no tengo ninguna duda, digo yo tengo una duda, permítame, lo separo, vamos a algún otro lugar, porque ya llega el doctor Francisco de Matavela, y miro cuál es el problema. Si hay que enmendarlo, lo enmiendo, y si no, se queda como está. ¿Bajo puntos? No, no bajo puntos. Subo, si es necesario, sí. Ok, Lick, disculpe, muchas gracias. No había comprendido bien. Al contrario. Gloria, dígame, la Gloria eres tú. Buenas tardes, licenciado. Licenciado, yo tengo una duda. Fíjese que yo soy consciente que leí el libro, pero yo deseo ver el examen. Y si yo tengo dudas por qué me confundí o por qué dice que me confundí, usted me lo puede explicar, ya sea fuera de la clase o en chat privado, por decirle. O... Como usted quiera, en clase, es que eso es lo que... presencialmente, como usted quiera. Es que presencial yo miro que estamos muy lejos a llegar a algo así presencial. Entonces, por eso le estamos así como que tenemos esa duda, ¿verdad? Porque la mayoría está ya tirando en línea todo, ¿verdad? Virtual, que se va a hacer. Pero a como se mira la situación en la universidad, yo dudo que regresemos. Es lo que yo siento, ¿verdad? Pero por eso le digo, si nosotros lo queremos mejor así, que nos lo mande por teléfono, así en WhatsApp, lo reviso y yo le digo por qué me equivoqué, porque tengo duda, ¿verdad? Mire, le voy a explicar. Yo tengo la posibilidad de que me presten un salón muy grande en un instituto o en un colegio, un salón de actos. Supongamos de que no entramos en forma inmediata presencial. El día de clase yo puedo hablar con el doctor de Matavela y que ustedes asistan al aula o al teatro, que es un teatro,
Y ahí lo que hago es darle su examen para que ustedes lo revisen y doy una clase presencial. Miren, formas de que hagamos las cosas hay muchas. En su defecto, yo, la verdad, yo no tengo oficina. Yo estoy en la oficina de mis auxiliares. Yo hace 14 años que ya no soy notario y solo llevo algunos casos muy especiales. Muy especiales, pongámosle. Yo no soy abogado de tener 100 expedientes. Yo tengo casos realmente muy pocos. Es decir, 10, 15 casos muy especiales. Sin embargo, podríamos ver la posibilidad, voy a hablar con Ricardo, con Paola o con Alberto, de que los que quieran pueden llegar a la oficina o algún lugar en especial y recogen su examen y lo revisamos. Si no, me invitan a refaccionar y pedimos, aunque sea un salón de McDonald's, y que llegue el payaso y que nos dé una función, y en lo que nos reímos, otro revisa su examen. Es broma. Vemos qué hacer, jóvenes. No tenga pena, Lee, lo invitamos y ahí nos hablamos, Lee. No, miremos qué hacer. De repente buscamos un saloncito que nos alquilen en todo caso y lo alquilamos y ahí nos reunimos, doy una clase y en su defecto también doy los exámenes para que los revisen. Yo considero que por eso no hay ningún problema. Gracias, licenciado. Muchas gracias, Lee, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, les deseo feliz fin de semana, un abrazo. Y espero que nos veamos pronto, ya me hacen falta. Cuídense mucho, Lee. Gracias. Gracias. Gracias, Lick. Feliz tarde, Lick. Gracias, licenciado. Feliz tarde.